Estaba relajándome en mi casa de playa, cuando a las 5 de la mañana sonó la alarma de seguridad. El vigilante dijo nervioso: «Su nuera está aquí con gente de la mudanza. Dice que es la dueña de la casa». Di un sorbo a mi té y sonreí. «Déjenla entrar. Déjenla entrar. Está a punto de llevarse una sorpresa. Sé lo que están pensando. ¿Cómo puede una mujer de 68 años reaccionar así cuando alguien está robándole su propiedad frente a sus ojos? Déjenme explicarles algo. La calma no es debilidad. La calma es el arma más poderosa cuando ya conoces el final de la película. Pero antes de contarles cómo llegué a ese momento, necesitan conocer mi historia completa, porque esta no es una historia de víctima. Es una historia de paciencia, estrategia y justicia. Y si quieres saber cómo una abuela le dio la lección de su vida a quien intentó arrebatarle todo, suscríbete a este canal porque historias como esta necesitan ser contadas. Mi nombre es Carmela Soto, 68 años de vida. 40 de trabajo incansable, 8 de viudez. Construí mi patrimonio con estas manos que ahora tiemblan un poco al sostener una taza, pero que nunca temblaron cuando tuve que levantar a mi familia. Esa madrugada del viernes, mientras el cielo sobre Rosarito comenzaba a teñirse de naranja, yo estaba en la terraza de mi casa frente al mar. Una casa que compré con el dinero de mi liquidación después de jubilarme como contadora general de Textiles del Pacífico. 40 años registrando cada centavo ajeno, aprendí el valor exacto del dinero y del esfuerzo. La brisa salada me despeinaba mientras sostenía mi taza de té de manzanilla. Tengo un ritual. Cada mañana antes del amanecer bajo a la terraza con mi cobija de lana color terracota, la que tejió mi madre antes de morir, y observo cómo el océano despierta. Es mi momento de paz, mi momento de recordar por qué sigo adelante. Entonces escuché el timbre del portón, insistente, agresivo. No era un timbre de visita amable. Esteban, mi vigilante nocturno, un hombre de unos 50 años con cara de preocupación constante, apareció corriendo por el jardín lateral. Su linterna rebotaba contra su chaleco de seguridad. «Señora Carmela, disculpe la hora». Su voz quebraba. «Hay un camión de mudanzas en la entrada, y su nuera, la señora Vanessa, dice que viene por sus cosas, que la casa es de ella». Ahora no me levanté de inmediato. Tomé otro sorbo de mi té. Sentí el líquido tibio bajar por mi garganta. Observé cómo las olas rompían contra las rocas. «¿Cuánta gente trae?», pregunté con una calma que hasta a mí me sorprendió. «3 cargadores, señora. Y un camión grande de esos de mudanza profesional». Sonreí. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa de reconocimiento. Ese momento que estás esperando finalmente llegó. «Esteban, ábreles el portón». «Señora, que pasen. Déjenla entrar. Déjala hacer todo lo que quiera». Esteban me miró como si me hubiera vuelto loca. Y tal vez lo parecía. Tal vez cualquiera pensaría que una mujer mayor, sola, rendida ante el despojo, simplemente se resignó. Pero yo sabía algo que Vanessa no sabía, algo que nadie sabía todavía. Vanessa, mi nuera, la mujer que se casó con mi único hijo Roberto hace 5 años. La mujer de 36 años, hermosa como portada de revista, inteligente como serpiente, ambiciosa como hiena. Cuando Roberto me la presentó, yo quise creer en ella. Quise creer que mi hijo, después de 2 relaciones fallidas, finalmente había encontrado a alguien que lo amara de verdad. Roberto tenía 43 años. Trabajaba como ingeniero civil en una empresa constructora. Ganaba bien, pero nunca tuvo cabeza para los negocios. Siempre fue noble, demasiado noble. Vanessa llegó a nuestras vidas como un vendaval perfumado, guapa, educada, con ese modo de hablar que hace que todo suene importante. Decía trabajar en marketing digital, pero nunca la vi realmente trabajar. Al principio me abrazaba,
Me llamaba mamá Carmela. Traía postres cuando nos visitaba. Pero yo no soy tonta. Nunca lo fui. Noté cómo sus ojos recorrían mi casa cada vez que venía, cómo preguntaba con demasiado interés sobre mi jubilación, mis propiedades, mis planes, cómo susurraba con Roberto cuando pensaban que yo no escuchaba. Ahora, mientras escuchaba el motor del camión entrando a mi propiedad, mientras escuchaba los pasos apresurados de los cargadores, mientras escuchaba la voz autoritaria de Vanessa dando órdenes, recordé el momento exacto en que supe que esta mujer no había entrado a mi familia por amor. Fue hace 2 años, una cena de Navidad. Roberto trajo el tema casual de que yo debería facilitar la herencia antes de tiempo, que así evitábamos impuestos. Vanessa asentía a su lado con esa sonrisa que ya no me parecía cálida, sino calculadora. Esa noche, cuando se fueron, lloré. No por el dinero, sino porque mi hijo me veía como un obstáculo entre él y su futuro. Pero las lágrimas se secaron y en su lugar creció algo más duro, más inteligente. Terminé mi té, me puse de pie, ajusté mi bata de algodón color marfil y mis pantuflas. Me recogí el cabello gris en una coleta sencilla y caminé hacia el interior de la casa, porque Vanessa estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida, y yo estaba lista para enseñársela. Pero lo que Vanessa no sabía era que yo había estado preparando este momento durante meses, y lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Desde la ventana del segundo piso, observé cómo Vanessa dirigía a los cargadores como si fuera la dueña de un imperio. Llevaba unos jeans ajustados, blusa blanca de seda y lentes oscuros. A pesar de que apenas amanecía, su cabello castaño, perfectamente liso, caía sobre sus hombros. Siempre impecable, siempre en control, o eso creía ella. Esa sala completa señalaba hacia mi terraza. Los muebles de jardín son de teca, cuestan una fortuna. El sofá gris de la sala principal, la mesa de centro de mármol, todo lo que vende valor al camión. Los cargadores se miraban entre sí incómodos. Uno de ellos, un muchacho joven con gorra, preguntó: ¿Tiene documentos que acrediten que esto es suyo, señora? Vanessa sacó una carpeta de su bolsa Louis Vuitton, auténtica, por supuesto, comprada con el dinero de Roberto, y mostró unos papeles. Aquí está todo. Donación firmada por la propietaria anterior. Todo legal. Mentira. Una mentira tan grande que casi me hizo reír desde mi ventana. Verán, necesito contarles cómo empezó todo esto. Cómo llegué a tener una nuera capaz de robarme mientras yo respiraba. Conocí a Vanessa hace 5 años en una fiesta de cumpleaños de Roberto. Él la llevó del brazo radiante con esa sonrisa que no le veía desde que era niño. Ella usaba un vestido rojo que abrazaba su figura, tacones altos, maquillaje perfecto. Cuando me saludó, tomó mis manos entre las suyas. Señora Carmela, Roberto me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Las palabras correctas, el tono correcto, la sonrisa correcta. Pero yo he vivido 68 años y una aprende a leer lo que está detrás de las sonrisas. Sus ojos me estudiaban, no con cariño, con evaluación, como cuando entras a una tienda y calculas si puedes pagar lo que ves en el aparador. Los primeros meses fueron teatro puro. Vanessa venía a mi casa en Ciudad de México cada domingo. Ayudaba en la cocina, preguntaba por mi salud, traía flores. Roberto estaba encantado. Yo quería estar equivocada. Quería que mi instinto me estuviera mintiendo. Pero entonces empezaron los cambios sutiles. Las visitas se hicieron quincenales, luego mensuales. Roberto comenzó a cancelar comidas conmigo porque Vanessa había planeado algo. Cuando yo llamaba, él sonaba apurado, distraído, siempre con prisa. Una tarde lo confronté. Fue en mi cocina 6 meses después de la boda. Roberto había venido solo, cosa rara. Ya. Hijo,
Siento que te estoy perdiendo, le dije mientras le servía café. Él evitó mi mirada. Mamá, no es eso. Es solo que Vanessa piensa que eres muy invasiva. Dice que necesitamos espacio para construir nuestro matrimonio. Invasiva. Esa palabra me atravesó como cuchillo. Invasiva por querer ver a mi hijo. No lo tomes personal. Ella viene de una familia diferente, más independiente. Más independiente, como si amar a tu familia fuera una debilidad. Tragué mi dolor. Sonreí. Le dije que entendía, pero esa noche, sola en mi casa, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi esposo había muerto 8 años atrás de un infarto fulminante. Roberto era todo lo que me quedaba, y alguien me lo estaba quitando pedazo por pedazo. Los meses pasaron. Las distancias crecieron. Roberto dejó de contarme de su vida. Ya no sabía si tenía problemas en el trabajo, si estaba feliz, si dormía bien. Vanessa había construido un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con palabras suaves y sonrisas venenosas, y entonces comenzaron las insinuaciones sobre el dinero. Fue en una cena familiar hace 2 años y medio. Roberto y Vanessa me invitaron a un restaurante elegante en Polanco. Yo pensé que querían reconciliarse conmigo. Llegué con esperanza en el pecho. Vanessa pidió vino caro. Roberto parecía nervioso. A mitad de la cena, ella soltó la pregunta con una sonrisa dulce. Mamá Carmela, Roberto me contó que tienes 3 propiedades. Qué bendición, ¿verdad? Debe ser complicado administrar todo eso a tu edad, a mi edad, como si los 66 años que tenía entonces me hicieran incapaz. Las administro bien, gracias, respondí cortante. Claro, claro. Solo decía que, bueno, Roberto es tu único heredero, y con los impuestos sobre herencias tan altos en México, sería más inteligente hacer una donación en vida. Así evitas que el gobierno se quede con la mitad. Roberto miraba su plato. No me defendió. No dijo, no es el momento. O eso lo decirá mi mamá. Solo silencio, cómplice. Mis propiedades están en un fideicomiso, respondí. Yo soy la única beneficiaria mientras viva. Después pasarán a Roberto. Todo está en orden. Vanessa apretó los labios. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¡Qué previsora! Aunque no confías en tu propio hijo. Esa pregunta que me persiguió durante meses, porque ahí estaba el veneno real. Hacerme sentir culpable por proteger lo que había construido con 40 años de trabajo. Hacerme sentir como si no confiar en entregar todo inmediatamente significara que no amaba a mi hijo. Desde mi ventana observé cómo Vanessa señalaba ahora hacia mi colección de cuadros en la sala. Pinturas que había comprado en mis viajes, cada una con una historia, con un recuerdo. Esos también. Todo lo que tenga valor. Uno de los cargadores preguntó de nuevo. ¿Estás segura de que la dueña autorizó esto? Porque si no quieren que llame a la policía y les diga que están obstruyendo una mudanza legal. La voz de Vanessa se volvió filosa. Hagan su trabajo y les pago el doble. El dinero. Siempre el dinero. Esa era Vanessa, bella por fuera, vacía por dentro. Y mi hijo, mi Roberto noble. Y bueno, se había enamorado de la envoltura sin ver que el regalo estaba podrido. Respiré profundo. Dejé que actuara, dejé que se confiara, porque cada minuto que pasaba, cada mueble que ordenaba cargar, cada palabra que decía frente a testigos, era una pieza más de evidencia. Y yo había aprendido algo en 40 años de contabilidad. Los números no mienten, los documentos no mienten. La verdad siempre sale a la luz cuando sabes dónde buscar. Vanessa gritó hacia la casa. Y revisen el estudio. Debe haber una caja fuerte. Seguro ahí guarda las escrituras y las joyas. Sonreí porque no tenía ni idea de lo que realmente guardaba yo en ese estudio, y estaba a punto de descubrirlo.
Pero había algo que Vanessa ignoraba completamente, algo que cambiaría su sonrisa de triunfo en una expresión de pánico absoluto. Bajé las escaleras despacio sin prisa. Cada escalón era una decisión consciente. Cada paso me acercaba al momento que había estado esperando durante meses. Desde el recibidor podía ver la espalda de Vanessa. Seguía dando órdenes ajena a mi presencia. Los cargadores movían cajas, envolvían lámparas, desconectaban la televisión de pantalla grande que Roberto me había regalado el año pasado para mi cumpleaños. Irónico, ¿verdad? Él me dio ese regalo y ahora su esposa venía a robármelo. Pero déjenme explicarles qué estaba realmente en juego aquí, porque esto no era solo por una casa de playa o unos muebles. Esto era por el trabajo de toda mi vida. Tengo 3 propiedades. 3, cada una comprada con mi propio esfuerzo, sin ayuda de nadie. La primera, mi casa familiar en la Colonia del Valle en Ciudad de México. Un hogar de 2 pisos con jardín, 4 recámaras donde crié a Roberto, donde enterré a mi esposo Héctor, valuada en 4.800.000 pesos según el último avalúo. Ahí están mis recuerdos, las fotos en las paredes, el árbol de limones que plantamos cuando Roberto cumplió 5 años. La segunda, un departamento en Polanco que compré hace 15 años como inversión. Lo rento a una pareja de extranjeros. 3.200.000 pesos de valor. Esa renta mensual de 32.000 pesos me ayuda a vivir con dignidad, a no pedirle nada a nadie, a ser independiente. La tercera, esta casa frente al mar en Rosarito, mi refugio, mi lugar de paz, 5.500.000 pesos. La compré con mi liquidación cuando me jubilé. 40 años trabajando, calculando presupuestos ajenos. Auditando cuentas de millones mientras yo misma vivía con lo justo. Y cuando finalmente me tocó, cuando recibí mi liquidación de 2.800.000 pesos más mis ahorros, decidí darme este regalo. Un lugar donde despertar viendo el océano. Un lugar donde nadie me dijera qué hacer. Un lugar mío. Total del patrimonio, 13.500.000 más los ahorros en el banco, más las inversiones en CETES. Casi 15 millones en total. Para muchos tal vez no sea una fortuna, pero para una mujer que empezó trabajando como auxiliar contable, ganando 3.000 pesos al mes hace 40 años, que se quedó viuda y tuvo que sacar adelante a un hijo sola, que nunca gastó en lujos, sino en educación y futuro. Era mi dignidad convertida en cifras. Y Vanessa quería todo, no parte, todo. Después de que Héctor murió, cuando Roberto tenía 25 años y ya trabajaba, mi abogado me recomendó crear un fideicomiso, algo que protegiera mi patrimonio, pero asegurara el futuro de mi hijo. «Señora Carmela», me dijo el licenciado Edmundo Vera, un hombre serio de 60 años que había sido amigo de mi esposo. «Ponga todo en un fideicomiso. Usted será la única beneficiaria mientras viva. Nadie puede tocar nada. Cuando usted fallezca, todo pasa automáticamente a Roberto. Limpio, legal, sin impuestos excesivos». Y eso hice. Firmé los documentos, todo quedó protegido. Yo podía usar, vender, rentar o hacer lo que quisiera con mis propiedades, pero nadie más podía reclamarlas. Ni siquiera Roberto. Cuando le expliqué esto a mi hijo, él lo entendió, o eso creí. «Mamá, está perfecto. No quiero que te preocupes por estas cosas. Solo quiero que vivas tranquila». Esas fueron sus palabras. Hace 8 años, cuando todavía era mi Roberto, antes de Vanessa. Todo cambió hace 6 meses. Fue un domingo. Roberto y Vanessa aparecieron sin avisar en mi casa de Ciudad de México. Yo estaba en el jardín podando las rosas. Vanessa traía una carpeta en las manos y una expresión que ya no intentaba disfrazar de amabilidad. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Roberto sin siquiera saludarme con un beso. Nos sentamos en la sala. Vanessa abrió la carpeta y sacó unos documentos impresos. «Mira, mamá Carmela, Roberto y yo hemos estado investigando.
Si donas las propiedades ahora en vida, los impuestos son mucho menores. Y además hizo una pausa calculada. A tu edad, ¿no sería mejor simplificar? No tener que preocuparte por administrar todo esto a mi edad. Otra vez esa frase. No necesito simplificar nada. Estoy perfectamente capaz. Claro que sí, intervino Roberto, pero su voz sonaba ensayada. Nadie dice lo contrario. Solo que, bueno, Vanessa y yo queremos comprar una casa más grande. Estamos pensando en tener hijos pronto. Y si pudiéramos vender el departamento de Polanco o pedir un préstamo con garantía de estas propiedades. Ahí estaba, la verdad desnuda. Quería mi patrimonio como garantía para sus planes, para su vida, como si mis 40 años de trabajo fueran simplemente un recurso disponible para sus caprichos. La respuesta es no. Vanessa dejó caer su máscara completamente. ¿No confías en tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace eso? Una que trabajó cada día de su vida para tener algo propio. Una que no va a regalar su seguridad solo porque alguien se lo pida. Roberto se puso de pie furioso. Nunca lo había visto así. Eres increíblemente egoísta, mamá. Todo lo que tengo te lo debo a ti, pero ahora que necesito tu apoyo, me das la espalda. Esas palabras me rompieron en pedazos. Mi hijo, mi único hijo, llamándome egoísta por no entregarle todo lo que había construido. Vanessa puso su mano en el hombro de Roberto. Déjala, amor. Ya veo cómo es. Prefiere aferrarse a sus cosas que ayudar a su propia familia. Se fueron dando un portazo. Yo me quedé en esa sala temblando con un dolor en el pecho que no era físico, pero dolía más que cualquier enfermedad. Esa noche lloré hasta el amanecer. No por el dinero, sino porque había perdido a mi hijo, porque Vanessa había logrado lo que quería, volverlo contra mí. Pero cuando salió el sol, algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar, me levanté, me vi en el espejo. Vi a una mujer de 68 años con ojeras y arrugas. Sí, pero también vi algo más. Vi fuerza, vi inteligencia, vi 40 años de experiencia lidiando con números, con auditorías, con gente que intentaba robar o engañar, y supe que no iba a ser víctima. Ese mismo día llamé al licenciado Edmundo. Necesito su ayuda. Alguien va a intentar quitarme lo que es mío, y necesito estar preparada. Ahora, parada en el recibidor de mi casa de playa, viendo a Vanessa dirigir el saqueo de mis pertenencias, recordé cada paso que había dado desde aquel día, cada documento que había escondido, cada grabación que había guardado, cada evidencia que había recopilado. Vanessa finalmente se dio la vuelta. Me vio ahí parada en mi bata y pantuflas y sonró. Una sonrisa de victoria. «Carmela, qué sorpresa verte aquí». No dije nada todavía, solo la observé. Y en ese silencio ella cometió su primer error de la mañana. Pensó que mi silencio era rendición, pero lo que no sabía era que cada segundo que pasaba, cada palabra que decía, estaba cavando su propia tumba. Vanessa caminó hacia mí con esa seguridad que solo tienen los que creen que ya ganaron. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de madera. Se detuvo a 1 metro de distancia, cruzó los brazos y ladeó la cabeza con una expresión de falsa preocupación. «Carmela, ¿dormiste bien? ¿Te ves confundida?» «Confundida. Qué palabra tan conveniente. Estoy perfectamente clara, Vanessa. Veo que trajiste ayuda». Ella soltó una risa suave, casi maternal. «Ah, claro. Sé que debe ser difícil para ti procesar esto. Por eso vine temprano para no hacerte pasar un mal rato. ¿Recuerdas los papeles que firmaste hace un mes? La donación. Esta casa ahora está a mi nombre. Legalmente me ofreció café en mi propia casa, como si ella fuera la anfitriona y yo la invitada. Pero necesito retroceder. Necesito contarles sobre aquella cena. La cena que me rompió, pero también me despertó, porque fue ahí donde comprendí hasta dónde era capaz de llegar esta mujer.
Fue hace 3 meses, un viernes por la noche. Roberto me llamó algo inusual. Ya. Su voz sonaba casi alegre. Mamá, Vanessa y yo queremos invitarte a cenar. Hace mucho que no compartimos tiempo en familia. ¿Qué te parece el restaurante azul histórico? ¿Ese que te gusta? Mi corazón se iluminó. Tal vez pensé, tal vez las cosas podían mejorar. Tal vez Vanessa había reflexionado. Tal vez mi hijo me extrañaba tanto como yo a él. Qué ingenua fui. Llegué al restaurante con un vestido color vino que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me puse el collar de perlas que Héctor me regaló en nuestro 10º aniversario. Quería verme bien. Quería que Roberto se sintiera orgulloso de su mamá. Cuando entré, vi que había más gente de la que esperaba. En la mesa larga estaban los padres de Vanessa, don Fermín y doña Lupita, una pareja de clase media que siempre me habían tratado con frialdad. También estaban la hermana de Vanessa, Daniela, con su esposo, y 2 parejas más que no conocía, pero que Vanessa presentó como amigos íntimos de la familia. 12 personas. Una cena íntima se había convertido en un evento. Vanessa me recibió con un abrazo que olía a perfume caro y falsedad. Mamá Carmela, qué gusto verte. Siéntate aquí junto a mí. Me colocó en medio de la mesa. Roberto estaba al otro extremo, curiosamente lejos, como si me hubieran puesto en el centro de un escenario. Comenzamos a cenar. Pedí enchiladas suizas, algo sencillo. Los demás ordenaron platillos caros, vinos que costaban más de 1000 pes la botella. Yo tomaba agua mineral. La conversación fluía normal. Hablaban de viajes, de negocios, de chismes de gente que yo no conocía. Me sentía fuera de lugar, pero intentaba sonreír, asentir, participar cuando podía. Entonces, entre el plato fuerte y el postre, Vanessa levantó su copa. Quiero hacer un brindis por la familia, por los lazos que nos unen. Todos levantaron sus copas. Yo levanté mi vaso de agua y también Vanessa me miró directamente. Quiero expresar mi preocupación por mamá Carmela. El restaurante no se silenció, pero nuestra mesa sí. Todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Preocupación? Pregunté sintiendo que algo malo venía. Sí, mi amor. Roberto y yo hemos notado que últimamente estás olvidadiza. Confundes fechas, repites historias. A veces no recuerdas conversaciones que tuvimos hace poco. Mi estómago se contrajo. ¿De qué estaba hablando? No sé a qué te refieres. Vanessa puso su mano sobre la mía con esa suavidad condescendiente que usan los adultos con niños pequeños. No te avergüences, por favor. Es normal a tu edad. Mi abuela empezó igual. Primero pequeños olvidos. Luego, bueno, ya saben. Doña Lupita, su madre, asintió con tristeza fingida. Es cierto, la demencia senil es terrible. Mi tía la padeció. Comenzó exactamente así. Yo no tengo demencia. Mi voz tembló, pero intenté mantenerla firme. Roberto, desde el otro extremo, intervino por primera vez. Mamá, nadie está diciendo que la tengas. Solo que deberías hacerte unos estudios por precaución. Daniela, la hermana de Vanessa, agregó con voz melosa. Es que nos preocupamos por ti, Carmela. Una mujer sola, manejando propiedades, finanzas, y si te confundes con algo importante, podrías perder todo. Ahí estaba la verdadera intención. Pintarme como incapaz, como senil, como alguien que necesitaba que otros tomaran control de su vida. Uno de los amigos de Vanessa, un hombre con lentes y traje que después supe, era abogado. Comentó casi casual. Es que en casos así lo mejor es establecer un tutor legal, alguien que administre los bienes hasta que la persona, bueno, hasta que se recupere o se tomen otras medidas. Me di cuenta en ese momento. Todo estaba planeado. Esta cena no era reconciliación, era una emboscada pública, una humillación diseñada para que testigos respetables vieran a una anciana confundida,
para construir un caso que justificara quitarme el control de mi patrimonio. Vanessa continuó dirigiéndose a los invitados. Por eso, Roberto y yo queremos convencerla de que firme un poder notarial por su propia seguridad. Así, si algo pasa, si se confunde o necesita ayuda, nosotros podemos actuar rápido. Las miradas de lástima me atravesaban. Me veían como un problema, como una vieja terca que no aceptaba su deterioro. Intenté hablar, defenderme, pero mi garganta estaba cerrada. Las lágrimas peleaban por salir y yo no podía dejarlas. No delante de esta gente, no darles esa satisfacción. No necesito ningún tutor, logré decir. Estoy perfectamente bien. Vanessa suspiró como si lidiara con una niña caprichosa. Eso es exactamente lo que dicen todos los pacientes en etapas tempranas. La negación es parte del proceso. Roberto no dijo nada. Mi hijo, mi única familia de sangre, estaba sentado ahí, dejando que su esposa me destruyera frente a extraños, y su silencio dolió más que cualquier palabra. Me levanté de la mesa, dejé mi servilleta sobre el plato, tomé mi bolsa. Disculpen, pero no me siento bien. Me retiró. Nadie intentó detenerme. Bueno, Vanessa hizo un gesto dramático. ¿Ves? Se altera con facilidad. Otro síntoma. Salí del restaurante con la poca dignidad que me quedaba. Pedí un taxi y durante todo el camino a casa lloré. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por la crueldad. Lloré porque me sentí pequeña, humillada, indefensa. Llegué a mi casa vacía, me quité el vestido color vino y lo aventé al fondo del closet. Me quité las perlas, me miré al espejo y vi a una mujer destruida. Pero esa noche, entre las lágrimas y el insomnio, algo dentro de mí se endureció. Me negaba a ser víctima. Me negaba a que esta mujer me robara no solo mi patrimonio, sino mi dignidad, mi historia, mi valor. A la mañana siguiente hice 3 llamadas. Primera, al licenciado Edmundo Vera, mi abogado. Segunda, a un investigador privado cuyo nombre me había dado una amiga años atrás. Tercera, a mi médico de cabecera, el doctor Fuentes, para que me hiciera todos los estudios cognitivos posibles y documentara que estaba en plenas facultades mentales. Si Vanessa quería guerra, la tendría, pero sería una guerra que ella no vería venir. Ahora parada en mi casa de playa, viendo cómo Vanessa sonreía creyendo que había ganado, recordé cada segundo de aquella humillación y me llené de una calma helada, porque el dolor te enseña, y yo había aprendido bien. ¿Quieres ese café, Carmela?, preguntó Vanessa señalando hacia la cocina como si fuera suya. Sonreí por primera vez en meses. Sonreí de verdad. No, gracias. Prefiero esperar a que lleguen mis invitados. Vanessa parpadeó confundida. ¿Qué invitados? Y justo en ese momento sonó el timbre del portón. El timbre sonó una vez, 2 veces, insistente. Vanessa miró hacia la puerta, luego a mí. Por primera vez esa mañana vi una sombra de duda cruzar su rostro. ¿Quién más viene a estas horas? No respondí. Solo caminé hacia la entrada con pasos lentos, deliberados. Esteban ya había abierto el portón. Escuché el motor de un auto, luego otro. Pasos aproximándose. Pero antes de que les cuente quién llegó, necesitan entender cómo preparé este momento. Porque la justicia no llega sola. La justicia se construye, se documenta, se planea con paciencia. Aquella mañana después de la cena humillante, desperté con los ojos hinchados, pero la mente clara. Me preparé un café de olla, el que me enseñó a hacer mi madre con canela y piloncillo. Me senté en mi cocina y saqué una libreta. Durante 40 años llevé contabilidades, números, auditorías, evidencias. Sabía cómo funcionaba el mundo de los documentos, las pruebas, los registros. Y si algo me había enseñado mi trabajo es esto. La verdad siempre deja rastro, solo hay que saber buscar.
Escribí en esa libreta 3 nombres. Licenciado Edmundo Vera, abogado de confianza. Doctor Armando Fuentes, mi médico de 20 años. Marcos Salinas, investigador privado. 3 pilares para construir mi defensa. El licenciado Edmundo llegó a mi casa ese mismo lunes. Tiene 68 años como yo. Cabello gris perfectamente peinado. Traje impecable siempre. Fue compañero de estudios de Héctor en la universidad. Un hombre honorable. Le conté todo. La cena, las acusaciones de demencia, la presión para firmar poderes, el distanciamiento de Roberto. Edmundo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ajustó sus lentes y dijo: «Carmela, esto es un patrón clásico. Están construyendo un caso para declararte incapaz y tomar control de tus bienes. Hemos visto esto antes. Personas mayores con patrimonio, familiares ambiciosos. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos documentar tu plena capacidad mental. Ningún juez podrá declararte incapaz si tenemos estudios médicos recientes que demuestren lo contrario». Esa misma tarde fui con el doctor Fuentes. Me realizó todos los exámenes. Mini Mental State, pruebas de memoria, evaluación cognitiva completa. Una semana después tuve los resultados en mis manos. Paciente de 68 años con función cognitiva completamente normal para su edad, sin signos de deterioro, orientada en tiempo, espacio y persona, memoria de trabajo excelente, capacidad de juicio intacta. Guardé esos documentos como oro. Eran mi escudo contra las mentiras de Vanessa, pero necesitaba más. Necesitaba saber quién era realmente la mujer que se había metido en mi familia. Marcos Salinas llegó a mi casa un jueves por la tarde. Es un hombre de unos 55 años, ex policía judicial, ahora investigador privado. Una amiga me había dado su contacto años atrás, cuando ayudó a su hermana en un caso de infidelidad. «Señora Carmela, ¿qué necesita saber?», preguntó sacando una pequeña libreta. «Todo. Quiero saber quién es Vanessa Aguirre antes de conocer a mi hijo, sus relaciones anteriores, sus deudas, su historial, todo lo que pueda encontrar». Marco asintió. «Le adelanto que esto toma tiempo y cuesta. No me importa cuánto cueste. Necesito la verdad. Pagué un anticipo de 40.000 pesos. Marco comenzó su trabajo. Mientras tanto, yo hacía mi propia investigación silenciosa. Cada vez que Roberto y Vanessa me visitaban, yo grababa las conversaciones en mi teléfono. Lo dejaba sobre la mesa, aparentemente olvidado, pero grabando cada palabra. Registré cada llamada donde me presionaban por las propiedades, cada comentario despectivo sobre mi edad, cada insinuación de que estaba perdiendo la cabeza. También instalé cámaras de seguridad discretas en mi casa de Ciudad de México, pequeñas, casi invisibles, en la sala, el comedor, la entrada. Edmundo me recomendó hacerlo. Si intentan forzarte a firmar algo, si te gritan, si hay cualquier tipo de coacción, necesitas pruebas, me dijo. Pasaron 3 semanas. Entonces Marco me llamó. «Señora Carmela, necesito verla. Encontré cosas importantes. Nos reunimos en una cafetería tranquila del centro». Marco puso sobre la mesa un folder grueso. Mi corazón latía rápido. Vanessa Aguirre Mendoza comenzó 36 años, originaria de Guadalajara, y aquí es donde se pone interesante. Abrió el folder. Dentro había fotografías, documentos impresos, reportes. Vanessa estuvo casada antes, de 2015 a 2018, con un empresario de Monterrey llamado Óscar Bernal. Él tenía 52 años cuando se casaron. Ella 26. Me mostró fotos de boda. Vanessa lucía radiante, exactamente igual que cuando se casó con Roberto. Misma sonrisa calculadora. El matrimonio terminó en divorcio conflictivo. Óscar la acusó de haberlo manipulado para poner propiedades a nombre de ella, de haber vaciado cuentas bancarias conjuntas. Hay una demanda por fraude que nunca prosperó, porque llegaron a un acuerdo privado. Él le pagó 2 millones de pesos para que se fuera y lo dejara en paz. Sentí que el aire me faltaba.
2 millones. Ajá. Y hay más. Antes de Oscar, tuvo una relación con un viudo de Puebla. Duró 6 meses. Él también era mayor. También tenía propiedades. La relación terminó abruptamente cuando los hijos del señor la confrontaron con evidencia de que estaba vendiendo cosas de la casa familiar sin autorización. Marcos sacó más papeles. Vanessa tiene deudas, muchas. Tarjetas de crédito, 780.000 pesos en total. 4 tarjetas diferentes, todas al límite. También debe dinero a prestamistas privados, al menos 200.000 pesos más, casi 1 millón de pesos en deudas y vivía como si fuera millonaria. Roberto sabe esto. Marco negó con la cabeza. Lo dudo. También investigué a su hijo. Señora Roberto tiene un historial crediticio limpio, ingresos estables. Pero desde que se casó con Vanessa, sacó un préstamo personal de 400.000 pesos y otro de 300.000 el año pasado. Todo ese dinero desapareció. Mi hijo estaba endeudado por culpa de ella, tragando deudas que ni siquiera sabía que tenía. Y el golpe final. Marco sacó capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Logré acceder a conversaciones entre Vanessa y su hermana Daniela. Y entre Vanessa y una amiga cercana. Leyó algunos mensajes. Cada palabra era un cuchillo. Daniela, la vieja no suelta ni un peso, pero no importa, ya encontré la forma. Voy a hacerla firmar una donación. La convenceré de que está perdiendo la memoria. Roberto es un tonto útil. Hace todo lo que le digo. Su mamá tiene casi 15 millones en propiedades. Si logro que done solo una, ya valió la pena este matrimonio aburrido. No voy a esperar a que se muera. Tengo deudas que pagar ahora. La voy a presionar hasta que ceda. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Marco leía. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. ¿Cómo conseguiste estas conversaciones? Marco sonrió levemente. Tengo mis métodos, señora. Lo importante es que esto es evidencia sólida de sus intenciones. ¿Es legal usar esto? En un juicio civil por fraude o coacción, sí puede usarse. No fue obtenido mediante intervención ilegal de líneas telefónicas. Fue, digamos que una fuente cercana a Vanessa me las compartió. No pregunté más, no quería saber. Llevé toda esa información con Edmundo. Nos sentamos en su oficina y revisamos cada documento, cada conversación, cada evidencia. Carmela, tienes un caso sólido, dijo. Si Vanessa intenta algo, si te presiona para firmar, si busca declararte incapaz, tenemos con qué defenderte. Pero más que eso, tenemos con qué contraatacar. ¿Qué sugieres? Edmundo se reclinó en su silla. Esperemos. Déjala hacer su movimiento. Cuanta más confianza tenga, más errores cometerá. Y cuando cometa el error definitivo, ahí actuamos. Y así fue como esperé. Semanas. Paciencia de cazador. Hasta que hace un mes Vanessa dio el golpe que yo estaba esperando. Llegó a mi casa con un hombre que presentó como licenciado Martínez, especialista en trámites notariales. Traían documentos actualizados del fideicomiso, papeles muy profesionales, con sellos, con lenguaje legal complicado. Solo necesitamos tu firma aquí, mamá Carmela. Es para actualizar los beneficiarios por tu protección. Las cámaras grababan todo. Yo leí cada línea cuidadosamente y lo que vi me heló la sangre. No era una actualización, era una donación directa de la casa de Rosarito a nombre de Vanessa Aguirre Mendoza, redactado de forma que pareciera legal, pero con vicios ocultos. Firmé. Sí, firmé. Pero al terminar le tomé foto a la credencial del supuesto licenciado Martínez. Esa misma tarde Edmundo investigó. Resulta que el licenciado Martínez no tenía cédula profesional vigente. Había sido abogado, pero le cancelaron su licencia 3 años atrás por fraude. Los documentos eran falsos. El trámite era fraude. Levantamos denuncia penal, pero le pedí a Edmundo que no la ejecutara todavía.
Déjame ponerle la trampa perfecta, le dije. Quiero que se confíe, que crea que ganó. Y ahora, viendo llegar a mis verdaderos invitados a la puerta de mi casa de playa, supe que ese momento había llegado. Vanessa estaba a punto de descubrir que el ratón que creía haber cazado era en realidad el gato. La puerta se abrió y entraron uno detrás de otro las piezas de mi estrategia. Primero, el licenciado Edmundo Vera, con su portafolio de piel y esa expresión seria que imponía respeto. Detrás de él, Marcos Salinas, el investigador, cargando una caja de archivos y finalmente dos personas que hicieron que el color abandonara por completo el rostro de Vanessa. Agentes del Ministerio Público, una mujer y un hombre, ambos con identificaciones oficiales colgando del cuello. Vanessa retrocedió un paso. Los cargadores dejaron de mover muebles. El silencio fue instantáneo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, tartamudeó Vanessa. Edmundo se adelantó dejando su portafolio sobre la mesa del comedor con un golpe seco que resonó como un martillo de juez. Buenos días. Soy el licenciado Edmundo Vera, representante legal de la señora Carmela Soto. Y estos agentes vienen a investigar un presunto delito de fraude y falsificación de documentos. La agente del Ministerio Público, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una coleta estricta, sacó una libreta. Señora Vanessa Aguirre. Correcto. Vanessa asentía sin poder hablar. Su seguridad se había evaporado como el rocío matutino. Necesitamos que nos muestre los documentos que acreditan su propiedad sobre este inmueble. Vanessa buscó desesperada en su bolsa Louis Vuitton. Sacó la carpeta con manos temblorosas, se la entregó a la agente, pero yo sabía exactamente qué contenía porque yo misma había firmado esos papeles. A propósito, déjenme explicarles el momento más importante de mi estrategia. El momento en que dejé que Vanessa creyera que había ganado fue hace exactamente 32 días. Un martes por la tarde, Vanessa llegó a mi casa en Ciudad de México con ese hombre al que presentó como licenciado Martínez. Era alto, de unos 50 años, con traje gris barato y un maletín desgastado. Sonreía demasiado. Sus ojos evitaban el contacto directo. Yo ya había activado las cámaras ocultas. Cada palabra, cada gesto quedaría grabado. «Mamá Carmela, qué alegría verte». Vanessa me besó la mejilla dejando una marca de lápiz labial que sentí como veneno. «Mira, te traje al licenciado Martínez. Él se especializa en trámites de fideicomiso. Roberto y yo pensamos que sería bueno actualizar algunos documentos. Por tu seguridad. Por mi seguridad. Qué conveniente». El supuesto licenciado extendió los papeles sobre mi mesa de comedor. Documentos con sellos aparentemente oficiales, con lenguaje legal denso, con esos párrafos largos que hacen que la gente solo busque la línea de firma y termine. Señora Soto, esto es un trámite rutinario. Básicamente estamos actualizando los beneficiarios de su fideicomiso para que en caso de cualquier eventualidad la transición sea más rápida y eficiente. Tomé los documentos, los leí despacio, muy despacio. Ahí estaba escondido en el párrafo 8º de la página 3. La parte donante cede en propiedad plena y sin reservas el inmueble ubicado en Playas de Rosarito, Baja California, a favor de la señora Vanessa Aguirre Mendoza, quien acepta dicha donación en este acto. No era una actualización, era una transferencia directa de propiedad, un regalo disfrazado de trámite. Aquí dice que estoy donando mi casa de Rosarito. Señalé el párrafo. El falso licenciado se removió incómodo. Bueno, técnicamente sí, pero es un procedimiento para simplificar la herencia futura. Los impuestos serán menores si se hace en vida. Su hijo le aconsejó esto, ¿verdad, señora Vanessa? Vanessa asintió con esa sonrisa dulce que ya me daba náuseas. Es por tu bien, mamá Carmela. Así, Roberto y yo podemos ayudarte mejor. Y cuando necesites algo, ya no tendrás que preocuparte por la casa.
Nosotros nos encargaremos. Traducción. Cuando te mueras, ya será nuestra. Pero mejor aún, desde ahora será nuestra, y tú simplemente desaparecerás. Miré al supuesto licenciado a los ojos. ¿Puedo ver su cédula profesional? Se puso pálido. Buscó en su maletín con movimientos torpes. Ah, claro, por supuesto. Aquí está. Me mostró una identificación. Tomé mi teléfono como si necesitara mis lentes de aumento para ver mejor y le saqué una foto discreta. Fotografié también su credencial de lector que alcancé a ver en su cartera abierta. Todo parece estar en orden, dije con voz de anciana cansada el papel que ellos querían que interpretara. Firmé cada página, cada inicial, cada rúbrica. Vanessa casi no podía contener su emoción. Sus ojos brillaban. El falso licenciado guardó rápidamente los documentos. Perfecto. En unos días tendrá su copia certificada y la nueva escritura llegará en aproximadamente 3 semanas. Se fueron con prisa. Vanessa me besó la frente como si fuera una niña buena que acababa de terminar su tarea. Gracias, mamá Carmela. Verás que esto es lo mejor. En cuanto cerré la puerta, llamé a Edmundo. Ya cayó en la trampa. Tengo todo grabado. Esa misma tarde, Edmundo investigó al tal licenciado Martínez. Su nombre real era Héctor Martínez Fuentes. Había sido abogado hasta 2021, cuando la barra de abogados le revocó su cédula por falsificación de documentos en un caso de herencias. 3 años inhabilitado. No podía ejercer legalmente. Los documentos que me hizo firmar no tenían validez alguna. Eran papel decorado. Peor aún, era un delito. Fraude equiparado, falsificación de documentos públicos, usurpación de profesión. Carmela, podemos proceder de inmediato, dijo Edmundo. Con esto la metemos a la cárcel. No respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Todavía no. Déjala que se confíe más. Quiero que cometa su error más grande, que se exponga completamente, que no tenga forma de negarlo. ¿Estás segura? Mientras más tiempo pase, más puede complicarse. Estoy segura. Conozco a esta mujer. No se va a conformar con tener los papeles. Va a querer la casa. Va a querer venir a tomar posesión. Y cuando lo haga, ahí la atraparemos con las manos en la masa. Y tuve razón. 3 semanas después, los documentos falsos llegaron por mensajería a mi casa de Ciudad de México. Copias certificadas falsas, sellos apócrifos, todo un montaje impresionante. Vanessa tenía contactos en el mundo del fraude, eso estaba claro. Me llamó esa misma tarde. Mamá Carmela, ya llegaron los papeles. ¿Todo está listo? Roberto y yo pensamos ir a Rosarito este fin de semana para revisar algunas cosas de la casa. Ya sabes cómo ahora es nuestra responsabilidad. Por supuesto, hija. Vayan cuando quieran. No estarás ahí este fin de semana, ¿verdad? No. Planeo quedarme en la Ciudad de México. Tengo una cita médica el lunes. ¡Mentira! Yo estaría en Rosarito esperándola. Ahora, parada en mi sala, viendo cómo la agente del Ministerio Público revisaba página por página los documentos falsos, sentí una satisfacción profunda. Edmundo se acercó a mí y me entregó un folder. Lo abrí. Dentro estaban los documentos reales, las escrituras verdaderas de mi casa, registradas en el registro público de la propiedad a mi nombre, dentro del fideicomiso intocable. Agente, dije con voz clara y firme. Esos papeles que tiene en sus manos son falsos. Fueron elaborados por un abogado inhabilitado que se hizo pasar por profesional activo. Yo firmé bajo engaño, creyendo que era un trámite de actualización. Tengo grabaciones de la conversación completa donde se demuestra el fraude. Marcos Salinas abrió su caja y sacó una laptop. La conectó a mi televisión y ahí en pantalla grande comenzó a reproducirse el video. Vanessa y yo sentadas en mi comedor, el falso licenciado mintiendo sobre el trámite.
Yo preguntando específicamente sobre cada cláusula, ellos asegurándome que era rutinario, que era para mi protección. Y luego el momento dorado, cuando el falso licenciado guardó los papeles y Vanessa le dijo, creyendo que la cámara no alcanzaba a captar: ¿cuánto tiempo hasta que podamos vender? 2 meses máximo. Le hago una escritura falsa, pero que pase las verificaciones superficiales. Con eso puede firmar una promesa de compraventa y sacar dinero de un comprador anticipado. Vanessa en la pantalla sonreía. En mi sala, Vanessa temblaba. El video terminó y el silencio en la sala era tan pesado que se podía escuchar el romper de las olas afuera. Vanessa estaba pálida, con la boca entreabierta, mirando la pantalla negra como si acabara de ver su propia ejecución. Y en cierto modo así era. La agente del Ministerio Público no le dio tiempo de inventar una excusa. Señora Vanessa Aguirre, queda detenida por los delitos de fraude, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y tentativa de despojo, dijo con voz metálica mientras el oficial le colocaba las esposas. El sonido del metal cerrándose alrededor de sus muñecas fue la música más dulce que había escuchado en años. «Esto es una trampa. Esa vieja está loca. Manipuló el video», gritó Vanessa perdiendo toda su compostura. Su máscara de nuera perfecta se derritió dejando ver a la hiena acorralada que realmente era. «No estoy loca, Vanessa», le respondí acercándome a ella con la calma de quien tiene todas las cartas. «Soy una contadora con 40 años de experiencia, y tú cometiste el error de creer que la vejez es sinónimo de estupidez». En ese preciso momento escuchamos otro auto frenar bruscamente en la entrada. Era Roberto, mi hijo. Bajó del coche corriendo, con el rostro desencajado. Seguramente Vanessa lo había llamado cuando vio a la policía. Entró a la casa y se quedó helado al ver a su esposa esposada y a mí de pie junto al Ministerio Público. «Mamá, ¿qué está pasando? Suelten a mi esposa», gritó Roberto intentando acercarse. Pero Marco, el investigador, se interpuso en su camino. «Hijo, antes de que digas una palabra más, necesitas ver esto», le dije y le entregué el folder que Marco había preparado con sus deudas secretas. Roberto lo tomó temblando. «Vanessa te ha estado robando a ti también, Roberto», continué implacable. «Esos préstamos que sacaste, los 700.000 pesos. Ella los gastó en lujos y en pagar deudas viejas de las que nunca te contó. Te usó como su cajero automático personal». Roberto miraba los papeles, las fotos de Vanessa con sus exparejas estafados, los estados de cuenta, y luego miró a su esposa. «¿Es verdad?», preguntó con un hilo de voz. Vanessa, al verse perdida, decidió quemar las naves. Soltó una carcajada histérica que nos heló la sangre. «Claro que es verdad, idiota», le gritó a mi hijo con una cara deformada por el odio. «¿Creíste que me casé contigo por amor? Mírate, eres aburrido, sin ambición. Un simple ingeniero asalariado. Lo único bueno que tenías era la herencia de tu madre. Pero esta vieja maldita se niega a morirse y a soltar el dinero». Las palabras golpearon a Roberto como puñetazos físicos. Vi cómo se le rompía el corazón en tiempo real. Cómo se le caía la venda de los ojos de la manera más cruel posible. Se llevaron a Vanessa a la patrulla mientras ella seguía gritando insultos, prometiendo que se vengaría, que tenía contactos. Pero yo sabía que el licenciado Edmundo tenía un caso blindado. No saldría en años. Me quedé a solas con Roberto en la sala de mi casa de playa. Los cargadores se habían ido. Los policías se habían ido. Marco y Edmundo nos dieron privacidad esperando afuera. Mi hijo se dejó caer en el sofá, ese mismo sofá que Vanessa quería robar, y lloró. Lloró como cuando tenía 5 años y se raspaba las rodillas. Pero esta vez, la herida era mucho más profunda. Me senté a su lado, pero no lo abracé de inmediato. Necesitaba que sintiera el peso de sus decisiones. «Mamá, perdóname. Soy un estúpido.
Permití que te humillara. Permití que te hiciera creer que estabas loca. Sollozó cubriéndose la cara. Sí, Roberto, lo permitiste, le dije con firmeza. Y eso es algo que tendrás que trabajar tú mismo. Yo te perdono porque eres mi hijo. Pero la confianza es como un vaso de cristal. Una vez que se rompe, aunque lo pegues, siempre se notan las grietas. Roberto levantó la vista, sus ojos rojos de llanto. ¿Qué voy a hacer, mamá? Tengo deudas. Ella me dejó en la ruina. Me van a embargar. Suspiré. Miré hacia el mar a través del ventanal. Vas a trabajar, Roberto. Vas a vender tu coche del año. Vas a mudarte a un departamento más pequeño. Y vas a pagar cada centavo que debes. Yo no voy a pagar tus deudas, porque si lo hago, nunca aprenderás la lección. Él asintió, derrotado pero entendiendo que era lo justo. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. El juicio de Vanessa fue rápido gracias a las evidencias contundentes. Le dieron 8 años de prisión sin derecho a fianza, por la gravedad del fraude y los antecedentes que aparecieron en otros estados. El falso licenciado Martínez también cayó y cantó como un canario implicando a Vanessa en otros intentos de estafa. Roberto entró en una depresión profunda, pero poco a poco, con terapia y trabajo duro, empezó a salir, se divorció, vendió lo que tenía que vender y empezó de cero, viviendo con austeridad, recuperando la humildad que había perdido. Yo recuperé mi paz, pero algo cambió en mí para siempre. Ya no soy solo la viuda tranquila que teje en la terraza. Me convertí en una mujer que sabe que su poder no reside en su juventud, sino en su historia. Hoy, 1 año después de aquel día, estoy de nuevo en mi terraza de Rosarito. Son las 6 de la mañana y el sol empieza a salir. Tengo mi té de manzanilla en la mano y mi cobija de lana sobre las piernas. Pero ahora, junto a mi taza, tengo mi celular desde donde administro mis propiedades y reviso mis cuentas. Ya no dejo nada al azar. Roberto vendrá este fin de semana. Viene solo. Traerá pescado fresco para cocinar y sé que no me pedirá dinero, porque finalmente entendió que la herencia no es un derecho. Es un regalo que se cuida. A veces miro hacia el mar y pienso en Vanessa, en esa celda fría donde debe estar ahora, y no siento odio. Siento lástima, porque ella buscaba riqueza fácil y terminó pobre de espíritu y de libertad, mientras que yo, a mis 69 años, soy más rica que nunca. Y no hablo de dinero. Hablo de la riqueza de saber que nadie, absolutamente nadie, puede pasar por encima de mí mientras yo tenga voz y memoria. Así que si estás leyendo esto y piensas que por ser mayor eres vulnerable, recuerda mi historia. La edad no te quita fuerza, te da estrategia. Y la calma, esa calma que tuve mientras me robaban, no era debilidad. Era la certeza de que la justicia, tarde o temprano, llega para quienes saben prepararla. Mi nombre es Carmela Soto. Y esta fue la historia de cómo defendí mi imperio, mi familia y mi dignidad. Y créanme, nadie volverá a intentar quitarme lo que es mío.